Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Solamente nos pide que seamos fuertes y valientes. No se olvide de esto. Sígase esforzando y siendo valiente en creer, en caminar en fe. Es muy importante. No importa si usted ha sido tentado a darse por vencido. No importa si usted en esta misma semana cayó o estuvo librando una batalla que tal vez perdió. No importa, levántese y sígase esforzando. Siga siendo valiente. Hombres y mujeres de Dios, en este tiempo es importante de que usted entienda esta palabra y este mandamiento para este año 2022. Y ponga mucha atención porque en este momento el Señor nos va a hablar algo y quiero que vayamos a Mateo capítulo 24 y el mensaje de hoy es lo que está por venir. Lo que está por venir. Y yo creo que las personas a lo largo de la historia, no sé si usted se ha fijado, han demostrado siempre un interés por las cosas y los eventos que van a suceder a futuro. No sé si usted en alguna posición estuvo también dentro de este grupo de saber qué nos depara el futuro. Y es por eso que incluso desde épocas antiguas y aún en la actualidad, la gente acude a cosas como los brujos adivinos, acuden a cosas espirituales para buscar, para saber lo que va a venir a futuro. Pero nosotros como iglesia tenemos el mejor instrumento de todos que justamente nos permite conocer esto, las cosas que están por venir, que nos permite entender y aún saber el futuro. Porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura, dice en la Escritura. Y muchos hombres y mujeres de Dios, teólogos, estudiosos, dicen que como iglesia estamos viviendo la recta final, los tiempos finales, que estamos en la semana 70, de la cual habló y profetizó Daniel, y usted puede leer el libro de Daniel, la cual comprendería en su recta final para su término unos 10 o 15 años, dicen los teólogos. Estamos en la recta 70 ahorita, en la última semana de estos días que profetizó Daniel. Y hoy mismo quiero hablarle a la iglesia de lo que está por venir en estos próximos 10 o 15 años. Y ponga mucha atención porque es necesario que usted entienda. Y vamos a ir a Mateo, le decía, capítulo 24, y vamos a leer desde el versículo 3. Ubíquese en el versículo 3 y ponga muchísima atención. No se distraiga usted que está escuchándonos a través de su dispositivo. Ponga mucha atención. Mateo 24, desde el versículo 3 vamos a ir hasta el 51. Dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Estaba Jesús en el monte de los olivos y le pregunta a sus discípulos esto: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Hablando del tiempo final, de lo que está por venir. Dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces
Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ponga mucha atención. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ponga mucha atención, el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Versículo 25. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya, amén. Versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Diga, conoced. Conocer. Diga, yo debo conocer. Yo debo conocer. Versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38, ponga atención, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados. Diga, yo debo estar preparado. Yo debo estar Una vez preparado. más, diga, yo debo prepararme. Yo debo prepararme. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Hay varios puntos importantes en base a la palabra. No se olvide lo que está por venir. Primera cosa, Jesús está hablando del futuro de la iglesia y de la humanidad. Jesús es claro, hace más de 2000 años, 2022 años, Jesús habló aquí del futuro de la iglesia y de la humanidad. Segundo aspecto importante, Jesús habla del tiempo final, esta recta que les hablaba al inicio. Si usted pone atención nuevamente y repasa el verso 14 y el verso 33, Él está hablando del tiempo final, de estos tiempos. Otro aspecto, hay dos preguntas. El versículo 3, ¿no? Los discípulos hacen preguntas, dos preguntas específicas, y creo que son las mismas que muchos de nosotros nos estamos haciendo en la actualidad, y son: ¿cuándo será? ¿Y qué señales habrá? Diga, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Diga, ¿qué señales habrá? ¿Qué señales habrá? Y Jesús las responde estas dos preguntas de la siguiente forma, y ponga mucha atención porque esto es clave: lo que está por venir. Yo voy a empezar hablando de cosas que, como está escrito en la palabra que acabamos de leer, si usted va al versículo 15, Jesús dijo: el que lee, entienda. Si usted vuelve a ese versículo 15, estaba hablando de algo que está escrito y que profetizó Daniel, y Jesús y recalca y dice: el que lee, entienda. Muchas otras veces decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, esto no es para todos, se necesita un discernimiento, eso es algo espiritual. Usted puede ser la persona más inteligente, puede tener todos los títulos académicos, PhD, maestría, pero esto no es con la lógica ni el entendimiento humano. Para esto se necesita algo más alto, del Espíritu Santo, y eso es lo que vamos a hablar en este tiempo. El que lee, entienda. Hay dos preguntas. Jesús responde lo que está por venir. Yo le decía, voy a empezar a hablar de cosas para que el que tiene oídos oiga y el que lea entienda. No sé si usted escuchó este fin de semana y en esta semana en España, en un partido, en un encuentro de fútbol de dos equipos famosos, hubieron el colapso de unas 4 o 5 personas en medio del juego y el partido tuvo que pararse. No sé si ustedes escucharon. Y fue un caos porque empezaron a caer fulminados con infarto. Uno de ellos no sé si vivió o se salvó, no lo sé. Y en ese momento los paramédicos no sabían qué hacer, porque mientras una persona colapsaba por un lado de la tribuna, inmediatamente por otro lado estaba colapsando otra persona. Y muchos decían, ¿qué está pasando? 2 deportistas famosos, uno de ellos un boxeador, su hijo de 25 años, amaneció fulminado, muerto. Estaban sirviendo la mesa, le dice a uno de sus hermanos, llámale, porque ya es hora del desayuno, estamos esperándolo a la mesa. Su hermano va, abre el cuarto, entra a la habitación y encuentra a su hermano frío. Trata de despertarlo, llaman al 911 y cuando llegan dan la noticia de que murió en la madrugada con un infarto fulminante, 25 años. Cosas como estas y otras que vamos a ir hablando en este momento están pasando. ¿Cuándo será? ¿Qué señales habrá? Jesús responde así a estas preguntas. Primero dice en el verso 4, Él las está respondiendo. En el verso 4 empieza a responder las preguntas para que el que tiene oídos oiga. Y dice, primero serán tiempos de mucha oscuridad. Serán tiempos muy oscuros. Usted puede ir a la Biblia, verso 29, Jesús dice, primeramente les quiero decir que serán tiempos de mucha oscuridad, porque la palabra dice que Jesús vendrá en la noche.
Eso significa espiritualmente tiempos muy oscuros, tiempos que los describe Jesús de la siguiente forma, y ponga mucha atención. Y no sé si usted los está viendo. Primero dice, son tiempos tan oscuros que debemos tener cuidado de ser engañados. Y Él está hablando no a todas las personas, Él está hablando específicamente a la iglesia, a nosotros como creyentes, porque aquellos que no creen, ellos ya están engañados. Ellos no saben lo que está pasando. Ellos piensan que es algo de casualidad. Yo he escuchado muchos comentarios, dicen, bueno, cada 200 años siempre hay una pandemia. Mira, en 1900 la gripe española, o sea, siempre eso es efecto de la naturaleza, dicen algunos, ¿no? Quieren darle una explicación. Pero Jesús dice, debemos tener mucho cuidado de ser engañados. Versos 4, 11 y 24. En estos versículos Él dice, empieza a responder las preguntas, dice, debemos tener cuidado de ser engañados. Serán tiempos tan oscuros. ¿Y engañados en qué? Será la pregunta aquí. Y la respuesta es en no discernir, en no conocer lo que realmente viene de Dios y lo que no. ¿Sí? El diablo utilizará cosas muy sutiles, disfrazadas, escuche bien, el diablo es muy sutil y él va a usar cosas disfrazadas de ciencia. Él va a usar cosas disfrazadas de medicina, de tecnología, de espiritualidad para engañar a la iglesia, para engañarnos a usted y a mí como creyentes. No le quiero decir que la medicina, la tecnología es mala, le estoy diciendo que el diablo va a usar eso, va a disfrazar la tecnología, la medicina, la espiritualidad aún, para engañarnos. Porque si usted lee los versículos 4, 11 y 24, dice que van a hablar mucho de Jesús, pero no les crean, dice, ¿verdad? Muchos dirán, otros dirán, yo soy Jesús, yo soy el Cristo. Dice, no se dejen engañar. Es decir, el diablo va a usar y se va a disfrazar o va a usar artimañas inclusive de cosas espirituales. Y quiero que usted me acompañe a 2 de Corintios, capítulo 11. Todos vamos a leer esto, porque es importante, es imperativo. 2 de Corintios 11, versículo 14. Es clave para esto que está respondiendo Jesús. El diablo utilizará cosas muy sutiles, disfrazadas de ciencia, de medicina, de tecnología, de espiritualidad. Porque 2 de Corintios 11, 14 dice lo siguiente, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué hace Satanás? ¿Qué dice la palabra? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto dice la Biblia. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 de Corintios 11, 14. Entonces, ¿cómo serán estos tiempos oscuros? Primero, tiempos en donde el diablo utilizará cosas disfrazadas de ciencia, de medicina, de tecnología, de espiritualidad. Y debemos tener cuidado de no ser engañados. Un futbolista famoso, que no quiero dar el nombre para que no censuren la transmisión y el video, quiso hacerse unos exámenes porque él tuvo que retirarse tempranamente de su profesión de futbolista. Para que ustedes me entiendan, es un futbolista que fue contratado por el Fútbol Club Barcelona. Y él colapsó en un partido y él quiso hacerse unos estudios, y la FIFA y los doctores de la Liga Española entraron en una controversia y dijeron, no vayas más allá, porque él tenía dudas y dijo, no sé por qué, pero yo quiero que me hagan un estudio completo, porque a raíz de que me vacuné, tuve este problema, y él tiene un problema irreversible en el corazón, y él es joven. Para el que me entiende a quién me estoy refiriendo, y le tuvieron que callar. Y bueno, él no dejaron, él quería dar una conferencia de prensa, es más. Usted puede buscar esto. Y él atribuye, yo quiero hacerme un estudio y quiero específicamente estudiar desde el momento en que me vacuné qué pasó en mi cuerpo. Pero no dejaron que eso suceda. Debemos tener cuidado de ser engañados. ¿Por qué le silenciaron? ¿Por qué no querían que él hable públicamente sobre este tema? ¿Cómo serán estos tiempos oscuros? Jesús dijo, en segundo lugar, los verdaderos cristianos y la verdadera iglesia serán atacados. Así de oscuro será. El verso 9 habla de esta respuesta. ¿Cómo? ¿Qué usará el infierno para esto? Jesús dijo, nos entregarán a tribulación.
Tribulación significa estrechez, angustia, persecución, aflicción, sufrimiento. Y esto en tres direcciones. En lo físico, literalmente, va a haber ataques en lo físico, literal, en nuestro cuerpo. Segundo, va a haber ataques en nuestra alma, es decir, ataques a nuestras emociones. El enemigo querrá provocar daño o angustia mental, daños psicológicos. Y tercero, al espíritu, porque recuerda, usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo, y la iglesia va a ser atacada. Usted y yo debemos tener cuidados de ser atacados en estas tres direcciones. Hay gente que dice, anda a la iglesia para que te quiten el pecado de fumar o de tomar. En sí eso no es lo importante. No quiero decir que está bien que usted tome, pero si yo le vuelvo a repetir, la iglesia, los hijos de Dios vamos a ser atacados en tres direcciones. Provocar aflicción y sufrimiento, en lo físico, en lo psicológico y en lo espiritual. Si usted sigue tomando licor, usted no se ha puesto a pensar que eso lo está usando el enemigo para causarle a usted un daño físico y a un daño psicológico. Y no solo a usted, sino a las personas que le rodean. Si usted es madre, yo en este momento he visto mujeres alcohólicas. Los hombres ni se diga, pero ellos no se dan cuenta que el diablo está utilizando esto para destruirles. Para esto el reino de las tinieblas usa camuflajes, decíamos la tecnología, ¿no? No sé si usted sabía, pero daños psicológicos están ahorita ya en estudios varios, pero para llegar a una conclusión y hacerlo ciencia, usted sabe que debe haber una serie de experimentaciones, pero ya van a llegar a una conclusión, por ejemplo, de que el celular, los smartphones, estas cositas que usted tiene, no digo que esto sea satánico, pero ¿cuántos de ustedes lo primero que hacen al despertar es coger el teléfono? Y lo último al acostarse es mirar esta cosa. Déjeme decirle que está planificado, esta cosita nos la van a meter en el cuerpo. ¿Esa es la marca de la bestia, pastor? No. Pero van a usar muchas cosas y desde ya usted no se lo puede despegar. Algunos si no están con el celular dicen, uy, el celular, qué ansioso, y ahora, ¿dónde está? Me lo he visto, y tímbrame. ¿A alguien le ha pasado eso? Y usted no se da cuenta y dice, bueno, y el diablo ya está utilizando, y usted no se ha dado cuenta que esto le está empezando a provocar ansiedad, angustia. Usted desde que empezó con los smartphones, no sé si se ha dado cuenta, más irascible, más ansioso, ya no puede dormir bien. ¿Qué será? El 5G, que ya está activado ya, ¿eh? El 5G, ¿sabe cuándo fue activado? Cuando estuvimos en cuarentena, ya fue activado. Y hay muchas antenas 5G. Los alimentos transgénicos o manipulados genéticamente, usted va a decir, esta naranjita sin pepa, ese grandota, ¿no? Este tomate vea, rosadito y brilloso, ¿no? Dice, está buenísimo, y así nos lo venden. Dice, esto tiene mucho más alimento, tiene mucho más antioxidantes, nos dicen, ¿no? ¿Será? Enfermedades fabricadas, ¿no? Terrorismo biológico, la guerra biológica. ¿Usted está escuchando eso? La educación, escuche bien, la iglesia va a ser atacada en lo físico, en lo espiritual y en lo emocional, en el alma. ¿Cómo? Con todo esto que le estoy nombrando, la educación va a ser utilizada como camuflaje por Satanás. Ponga atención, ¿quiénes son? ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos, sobrinos pequeños que están estudiando la primaria, en la preparatoria, en la escuela? ¿Cuántos tienen? Levante la mano. Por favor, yo le pido, revise el pensum de estudios de su hijo, de su sobrino, de su pequeño. Ore, dígale, Señor, muéstrame qué hay aquí. Porque el diablo va a usar camuflajes como la educación a través de su pensum de estudios. La política va a ser utilizada, el arte a través de la música, el cine, la pintura, todas estas cosas el infierno las está utilizando ya para atacarnos en lo físico, en lo espiritual y en lo emocional. Además dijo Jesús que nos matarán y nos aborrecerán por causa de su nombre, por causa de nuestra fe, por nuestro amor a Dios. Más que en otro tiempo, la verdadera iglesia, los verdaderos cristianos, usted y yo, seremos odiados, menospreciados por nuestro amor radical a Jesús. Nos tildarán de retrógrados, de extremistas, nos dirán de todo. Nos dirán que somos los culpables de las enfermedades. Si usted ya lo ha escuchado, es que los que no se vacunaron, los que no hacen esto, ellos son los culpables, nos dirán.
Y eso lo estamos viendo y viviendo en estos momentos. ¿Cuántos se están dando cuenta ahorita y dicen, cierto, ¿no? No es que yo soy un profeta, eso ya está pasando. Tal vez no le hemos puesto atención y por eso la palabra de hoy, lo que está por venir ya empezó a suceder. Revise el pensum de estudio de sus hijos. Nuevamente le pido, por favor. Los que son maestros tienen una gran responsabilidad, si usted es cristiano sobre todo. Hay cosas que usted va a decir, lo siento, pero yo no voy a enseñar esto. ¿Y sabe lo que va a pasar? Lo que acabamos de leer. Le dirán entonces, váyase del trabajo. Y muchos de nosotros vamos a tener que decir, ok, me voy, como con la cabeza en alto, me voy, pero yo no voy a enseñar esto que compromete los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo más serán esos tiempos oscuros? Muchos creyentes tropezarán, dice en el verso 10. Jesús habló así, está describiendo de lo que está por venir en estos 10 o 15 años. Muchos creyentes, diga creyentes, tropezarán. El verso 10, si usted vuelve a la palabra de Mateo 24, va nuevamente al 10, yo le animo, sígame mientras yo le voy predicando y le digo, en este verso hago referencia, usted vaya a la Biblia y diga, ok, ahí dice, muchos creyentes tropezarán. Esta palabra tropezar es la palabra escandalezo, de donde viene la palabra escandalizar, y significa hacer tropezar, significa incitar a pecar, hacer caer, poner tropiezo. Escuche bien el significado, dice, hacer que alguien abandone su fe. Dejar de creer también significa, también quiere decir ofender u ofenderse, rechazar, desconfiar. Ponga mucha atención porque aquí está hablando Jesús específicamente a los que ya conocemos, a los que somos cristianos, a los que hemos ido a la iglesia, aunque sea una vez o un par de veces. Y aquí no le estoy diciendo de religiones, no le digo los católicos, los evangélicos, los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, los católicos carismáticos. No. Si usted ha pisado una iglesia o dice en algún momento creer en Dios, está hablando a ese tipo de personas y dicen muchos tropezarán en los tiempos finales. Es decir, sin darnos cuenta, el significado aquí de esta palabra es hacer que alguien abandone su fe o dejar de creer. Es decir, que en los tiempos finales muchos van a dejar de creer y muchos van a hacer que otros dejen de creer. Y sobre todo, ¿sabe qué? Si usted se da cuenta aquí, muchos de los que decimos conocer de Jesús. ¿Cómo, pastor? Le voy a dar un ejemplo. Si yo como pastor empiezo no a ir a la iglesia, digo, bueno, este fin de semana no tengo ganas de ir a predicar. Y cámbielo, no sea pastor, sino usted es el padre o madre de familia. Usted dice, bueno, este fin de semana no voy a la iglesia por una vesita, ¿no? O algo pasó, se ofendió, porque dice ofender o ofenderse. Pero el pastor, ¿no? ¿Qué será, no? Le digo, yo no sé qué se me ocurre, ¿qué hará con los diezmos? No me gusta cómo predica, la iglesia está pequeña, ya no voy. ¿Qué pasa con los miembros alrededor de su familia? Le doy otro ejemplo. Los que están estudiando, usted en lugar de ser excelente en el trabajo, en los estudios, pierde el año. Es el primero en llegar atrasado. ¿Qué van a decir las personas que están a su alrededor? Van a decir, no, yo no quiero ir a la iglesia. Y usted va a ser el causante de que alguien abandone la fe. Otros que van a la iglesia, pero también van a tomar. Lo encuentra usted en la discoteca, el hermano. Imagínese usted que dice, así como usted se saluda aquí en la iglesia, dice, ¿qué más? ¿Cómo está? Se da un abrazo y oramos aquí, el Señor nos toca, pero también usted va pasando y lo ve en la discoteca tomado y dice, ¿qué más? También, y ahí lo abraza también, ¿no? Dice, ¿qué está haciendo por aquí? ¿Qué cree que va a pasar con las personas que están a nuestro alrededor y no entienden todavía? Va a decir, bueno, yo por eso nada de las cosas de Dios van a decir. Y muchos creyentes tropezarán. Así van a ser estos tiempos finales, los describió Jesús. Así que por favor, iglesia, tenga mucho cuidado de usted ser piedra de tropiezo y no caiga en la trampa por nada del mundo. No importa lo que pase, no deje de creer, no le dé gusto a las tinieblas, porque las tinieblas lo que quiere en este punto es que la iglesia deje de creer. En otras palabras, muchos se van a decepcionar de Dios en estos tiempos finales. Usted puede conocer a alguien alrededor y dice, sí, tal vez el diablo a usted mismo le esté atacando y digan, yo estoy decepcionándome de Dios. Yo le cuento de un jovencito aquí que ministra en la alabanza, joven, para los que son jóvenes, escuche, joven, que le dio una respuesta a sus padres, le dijo, ¿sabes qué?
o no sé si, no me acuerdo qué familiar era, le dijo, yo voy a la iglesia no por el pastor, no por la gente, yo voy por Dios. Un jovencito que está entendiendo lo que significa esto. Muchos se decepcionarán de Dios. Usted no vaya a la iglesia por la gente, por el pastor. Usted va es por Dios. Y habrá peleas entre cristianos, entre iglesias y denominaciones. No es que el bautista con el pentecostal, es que el uno cree en el Espíritu Santo, el otro no. El uno no cree que la gente caiga al piso tocada por el Espíritu, pero el otro sí, entonces no creen y se pelean. El católico con el protestante, dice, ¿no? Y lo estamos viendo. Que Dios use a nuestra iglesia, Neshama Ministerios pequeña, que se está formando, pero que nosotros no seamos causa de división. Amén. ¿Cómo más serán estos tiempos oscuros? Jesús dijo en el verso 11 y 24, se levantarán muchos falsos profetas. Muchas iglesias empezarán a corromper la doctrina bíblica, la empezarán a acomodar a su conveniencia, empezarán a comprometer los principios de la palabra de Dios. Todo esto el diablo lo utilizará para adormecer la iglesia, para volverla tibia. El diablo, iglesia, sabe que no la puede matar a la iglesia. Está escrito, dice, el Hades no prevalecerá sobre la iglesia, el infierno no va a ganar sobre la iglesia. Y el diablo sabe, eso decretó Jesús, lo dejó escrito, lea en los evangelios. Y el diablo lo sabe, y como sabe eso, entonces dice, ¿qué puedo hacer? Lo más parecido a muerto es alguien dormido. Si usted va y encuentra una persona acostada en esta posición, si está muerto o dormido, pues uno va y lo toca, no sé si está muerto o dormido. Entonces lo que va a hacer el diablo es, a través de esto, adormecer la iglesia, volverla tibia, y lo estamos viendo. Yo le animaría, tome apuntes, o esto va a quedar grabado. Usted vaya y no me crea a mí solamente. Estamos hablando la palabra, yo le estoy dando los versículos, pero vaya, ahora la información, todo el conocimiento está en el internet. La tecnología bien usada es buena, use bien, googlee, así dicen los jóvenes, no, vaya y googlee lo que le estoy diciendo ahorita. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, tome nota de esto, se están levantando iglesias, entre comillas, como las iglesias hipster, con H, hipster. Yo veo un joven aquí que me hace, es como, abra eso, googlee, ¿qué significa las iglesias hipster? Y no son de 20 años atrás, son recién en estos tiempos. Las iglesias hipster, las iglesias emergentes, por ejemplo. Ponga en el Google, iglesia emergente, y investigue. Ponga en el Google, iglesia hipster, con H, que es las iglesias Bows, con BV, con B chica. Y así se están levantando iglesias, entre comillas, que se caracterizan por no ser radicales. Escuche bien, estas iglesias se caracterizan por no creer en los absolutos de los principios de la palabra de Dios, de lo que la Biblia dice. Y que terminan cayendo en ser iglesias que relativizan muchas cosas, sin tomar en cuenta que las cosas de Dios, escuche bien esto, iglesia, grabes esto, las cosas de Dios siempre van a ser absolutas, no hay medias tintas, es así y es así. Pero estas iglesias dicen, no, lo que tú digas, y lo que también tú digas está bien, y conforme tú le creas, también está bueno. Peligroso. Las cosas de Dios siempre serán absolutas, son sí o sí, nada de esas medias tintas. No sé si usted se está dando cuenta, y por eso en los versos 11 y 24 habla de los falsos profetas. Hay que saber discernir lo que es. Cuando a alguien le pasa un billete falso, los que no saben, no tienen práctica, dice, este de 5, este de 20, ¿es falso o es verdadero? Y por eso usted necesita más que nunca no desconectarse y decirle, Espíritu Santo, ¿esto viene de ti o no? Que cuando le estemos predicando aquí, usted le diga, no importa, si soy yo aquí, diga al Espíritu Santo lo que está hablando este hombre, que supuestamente es tu siervo, ¿es de ti o no? Y usted mismo vaya a la palabra, pregúntele al Señor, discierna, empiece a ejercitar su discernimiento, no reciba todo por recibir. ¿Cómo más serán estos tiempos oscuros? Dijo Jesús, se multiplicará la maldad en el mundo. En el verso 12 dice esto, se multiplicará la maldad en el mundo. Esto significa que el grado de maldad será muy grande, tan grande, llegará tan al extremo, tanto que lo relaciona la Biblia como en los tiempos de Noé. Eso dice el versículo 37, 38 y 39. Y ahí lo describe, dice, así como en los tiempos de Noé. Dice,
muchos estaban casando, tomando y bebiendo, dándose en casamiento, divirtiéndose. ¿Qué quiere decir todo esto? Está hablando de una época de libertinaje y corrupción total en todos los sentidos, en lo moral, en lo ético, en lo económico, en lo político, lo familiar, como lo que estamos viviendo ahora mismo. ¿No lo ha visto usted? Ahora todos, muchos, tal vez todavía los que tenemos conciencia, al escuchar cosas en las noticias, al leer en las redes sociales, uno se escandaliza y dice, ¿qué es esto? Otro dice, no, esto ya es así, tranquilos, normal. Ahora ya estamos viviendo en lo moderno, ¿no? ¿Lo ven así? ¿Sí? Los que se escandalizan creo que son los que ya están anticuados, pero no sé si usted al leer tantas noticias reales, usted dice, ¿qué está pasando? O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿A cuánto les ha pasado eso? Uno ve y dice, Dios mío, santo, ¿qué es esto? Y Jesús lo describe así, dice, como en la época de Noé. Vaya a Génesis 6, vea por qué fue el diluvio y cómo era esa época, parecida a la de Sodoma y Gomorra también. Es otra, si usted quiere estudiar, así estamos igual. Aunque yo, es mi opinión ahora, no le digo esto dice la palabra, es mi opinión, aunque yo creo que en este momento estamos peor que lo que describe el Génesis en Sodoma, o peor que lo que está descrito en Génesis de la época de Noé. Y esto, iglesia, lastimosamente va a ir empeorando con el pasar de los años. Entre estos 10 y 15 años a futuro, todo esto va a ir empeorando. Y tan oscuro que va al siguiente punto. Dice, esto provocará que el amor se enfríe. Se enfriará el amor, dice la palabra. Verso 12 mismo. Esta palabra, enfriarse, significa una persona que está viviendo ya con una respiración forzada. Escuche bien esto. Alguien que está ya viviendo con una respiración forzada, o sea, es decir, el cristiano ya no tiene Neshama, el aliento del Espíritu, es decir, una iglesia sin aliento, sin el Espíritu Santo. No sé si a usted le duele eso. ¿Cuántos de los creyentes están sin el Espíritu Santo ahora? ¿Usted se aseguró hoy de que el aliento de vida esté en usted, de que el Espíritu Santo sopló sobre usted? Porque se va a enfriar el amor, la gente va a vivir con una respiración forzada. Significa esta palabra enfriar también algo que se desvanece. El diablo hará que a lo malo le digan bueno y a lo bueno malo, tanto así que la gente entrará en un estado de indolencia severa. Eso significa indolencia, diga indolencia. Le va a dar lo mismo ver morir personas. Está muriéndose alguien al lado y va a haber gente que dice y usted sigue en lo suyo, ahí va a estar la persona, literalmente. ¿Sabe? Usted sin darse cuenta, ¿sabe cómo ha pasado esto? Y usted tal vez y yo hemos sido indolentes en lo espiritual. Gente se está muriendo sin Cristo y nosotros no le estamos predicando. Usted va en el bus o en el trabajo, tiene alguien que al lado está ya con las últimas y usted está con el antídoto y no le predica, no le dice, ve, Dios te bendiga, algo, ¿no? Indolencia. Y literal en lo natural también. Muchos están escuchando, dice, aquí se está construyendo una clínica para el aborto. Oye, qué buenazo es esa clínica. Sí, dice, porque si no, dices, que van a estar clandestinos. Mejor sí, que la den gratis. Aplausos, qué bien. Súper. Qué indolencia, ¿no? Y otras cosas más. Le va a dar lo mismo a la gente escuchar de gente pobre, a la gente que sufre tristeza, depresión, así, entonces a mí no me pase. Le va a dar lo mismo a las personas, incluso a la iglesia, cristianos mismo, que los valores se degraden, entre otras cosas. O dígame usted, levante la mano, ¿cuántos de los que estamos aquí, de los que están en casa, dicen creer en Dios? O sea, no le digo ser perfecto, creer en Dios, levante la mano. Y en todas las leyes que se están aprobando en nuestro país contrarias a la palabra, usted ha ido a hacer un plantón, algo, ¿no? Le diga al pastor, se acerque y diga, vean, cojamos un cartel, algo y salgamos a protestar, ¿no? En Quito lo hacen, aquí en Tulcán no he escuchado mucho. Para esto debemos unirnos las iglesias sin preguntarle, vea, ¿usted es católico? ¿Usted qué es? ¿Protestante? ¿Metodista? ¿Qué es? Digamos, ¿sabes qué? No importa, ¿va? Tenemos que ir a levantar nuestra voz en contra de la palabra, esto que se está aprobando. Yo tal vez no voté por el candidato, lo que está haciendo la asamblea del presidente, pero podemos hacer algo. Por eso usted debe entender cuando hay elecciones el poder que usted tiene al dar el voto como iglesia. Ojo. Pero
hemos sido indolentes a través de esto. En las elecciones no sé por quién usted votó, se dio el trabajo usted de decir, a ver, ¿cuál es el plan de gobierno? Esta persona cree en Dios, va a legalizar cosas como el aborto y otras cosas más. Usted dice, no, pues muchos van y se van a dos polos, en la izquierda o la derecha, este es el que me cae, ¡pum! Y hasta ahorita en nuestro país no se puede hablar de tres cosas: política, ni de la vacuna, ¿no? Que si no se sacan los ojos, ¿no? Si ha visto usted, entre cristianos se dan de puñetes, no hay cómo hablar de cosas, ni de Dios, ¿no? Porque esas son cosas que se chutan, ¿no? Porque terminamos peleando. Pero como iglesia no importa, usted debe alzar la voz y decir, a ver, ¿qué dice la palabra? Porque si no, nuestro amor se va a terminar enfriando, si ya no se está enfriando. Y decirle, Señor, hoy después de esta palabra, perdóname porque he sido indolente, he estado enfriándome. ¿Cómo más serán estos tiempos oscuros? Los describió así, dijo, habrán eventos específicos que sucederán, iglesia. Yo voy a ir hablando así porque él habló, dijo, pongan atención, cuando empiecen a pasar estas cosas, pongan atención. Esto es lo que va a venir, les dijo Jesús. Habrán eventos específicos. Si usted va al versículo 6 y 7, guerras, rumores de guerras, peleas y disputas entre países, pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares del mundo. Así los describió Jesús. Ahora usted puede decir, Jesús sí creo que es el Hijo de Dios, ¿no? Que muchos en esta época dicen, sí creo que la Biblia, ¿no? Híjole, sí ha estado, ¿no? Y todo esto lo hemos estado viviendo en los últimos 20 años, aunque muchos pueden decir, sí, pero esto siempre ha pasado, pero escuche bien, con más fuerza que en otras épocas. ¿A usted le parece normal lo que ha estado leyendo ahorita? Uy, se activó el volcán, uy, acá, uy. Si usted va e investiga los últimos 20 años, no es tan seguido. Ya vamos a ver todo esto, no fue con tanta fuerza como en otras épocas. Algo está pasando. Amén, hasta aquí. Amén. Tiempos muy oscuros, y los describió de esta forma, ¿verdad? Luego dice, es necesario. Pasamos a lo siguiente. Primero Jesús dijo, serán tiempos muy oscuros, y describió estos tiempos oscuros. Luego dijo, es necesario. Siguió respondiendo las preguntas a sus discípulos, estas dos preguntas, ¿no? ¿Cuándo será? ¿Qué señales habrá? Luego dijo, es necesario que pasen ciertas cosas, dijo Jesús. El verso 6. Ponga mucha atención, iglesia, no solo desastres naturales, sino otros eventos. Diga, otros eventos. ¿Cuáles? ¿Usted ha estado orando? ¿Qué otros eventos? ¿Cuáles? Otros eventos que anunciarían su venida, dijo él. Que nos anunciarían que Jesús está por venir por segunda vez. Eventos que serán llevados a cabo otra vez, escuche bien, por la política, la educación a través del sistema educativo. Es muy importante esto. A través de los pensos de estudios, les decía, ¿no? De la educación. Van a tratar a través de la política, de la ciencia, de la academia, de todo esto, van a tratar de eliminar el cristianismo. Van a querer tratar de sacar la Biblia, ¿no? Le tienen terror a la Biblia. Y todo esto va a ser usado para eliminar el cristianismo. Los gobiernos con sus leyes van a aprobar acciones que son contrarias a la palabra de Dios. Usted está viendo lo que está aprobando y nosotros como iglesia, bien, así no. Sí, ya. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Dirá alguien. Uno solo no, pero ella entenderá, pero dos, uno hace huir a 1000, 2 a 10,000, dice en lo espiritual. Van a tratar de debilitar la fe en las personas. Como ejemplo de esto tenemos la aprobación abierta al aborto en muchas naciones. Googlee usted naciones en donde ya es lícito el aborto, ahí le va a desplegar las naciones de todo el mundo. Y le van a describir en cuáles, por qué y en qué motivos. Y en la mayoría de ellos ya no necesita motivo, ni por causa de violación, nada. Simplemente el aborto es legal. Punto. Mire, investigue. Usted como iglesia debería estar leyendo eso en lugar de estar en otras cosas. Investigue, es bueno leer para saber por qué orar. Usted ve la aprobación abierta a través de leyes de los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Le doy otra, la manipulación genética del ser humano. Todo esto tome nota y vaya y googlee la manipulación genética del ser humano. Muchos dicen, sí, es que a través de esto vamos a curar el cáncer y vamos... Sí, tiene una cierta razón, pero ¿y quién lo va a usar esto? ¿Y si lo usan mal?
¿O qué hay detrás de eso? Y usted debería orar, ¿qué hay detrás de esto? La manipulación genética de los alimentos, la experimentación en seres humanos de medicinas, la inteligencia artificial. Vuelvo y le repito, la guerra biológica que está viendo ahorita. Si ha escuchado usted, Estados Unidos se pelea con China y uno no entiende por qué están peleados esos dos. ¿Qué es esto de que el uno lo acusa de que ese bicho lo lanzó China, el otro dice que no? Pero bueno, ya está comprobado, dicen que salió de un laboratorio. Esto no se creó de la naturaleza. Creo que ya llegaron a esa conclusión, ¿no? ¿Se ha leído usted? O sea, no, esto fue creado. Ya es casi un 100%. Muchos dicen el terrorismo biológico. Estamos viviendo una época extraña, dicen algunos. De ejemplo de esto, no le estoy hablando de lo que nos llevó a cuarentena recientemente. Googleé esto, busque esto, enfermedades, no sé si usted está escuchando enfermedades extrañas, entre comillas, como dice la viruela del mono. Nos salimos de una y dice, ahora la del mono. O investigue sobre el enterovirus D68. ¿Ha leído usted esto? Ponga, note. Enterovirus de dedo 68. ¿Qué es? ¿En dónde ya se está propagando esto? ¿Y por qué eso las noticias no lo sacan? Qué raro. ¿Y usted, pastor, dónde lee? El que tiene oídos para oír, oiga. Usted tiene que saber qué información también buscar. Usted dice, no, en el Facebook. Ahí hay fake news. ¿Sabe lo que es fake news? Hay noticias falsas. Usted tiene que saber buscar la información. Es más, en el YouTube, en el Twitter, en el Facebook no va a encontrar este tipo de noticias porque a ellos no les interesa esto. Porque ellos dicen, no, la población se va a escandalizar, no. Ellos tienen como que ciertas políticas, entre comillas. Usted tiene que saber dónde buscar información dura, comprobada. Entonces, enterovirus D68. Usted ni idea, usted dele bebiendo, como la época de Moisés, contar que yo esté bien, bebiendo en mi casa, etc. Este enterovirus se está expandiendo en Estados Unidos estas últimas semanas. En el estado de Utah, por ejemplo, ¿sabe usted? Están preocupados de esta cosa. Y sabe, lo que más me tocaba el corazón es, dice, está atacando a los niños pequeños, recién nacidos, 3 años para atrás. Claro. Si yo leo la Biblia, digo, el diablo siempre se ha movido así. En la época hebrea, Satanás se levantó a través del faraón y ¿a quién mandó a matar? Los niños. Por eso la mamá de Moisés tuvo que mandarle en un canasto por el río para que se salve. El diablo siempre, el aborto es eso es espíritu. Lo vemos en la época de Jesús cuando nació en Herodes, ese espíritu de Herodes para matar a los niños. Un intercesor debería cancelar el espíritu de Herodes entonces. Ese espíritu faraónico, cancélelo, ¿no? Yo veo ese espíritu en este enterovirus de 68. Otra, la Agenda 2030. Investigue iglesia, la Agenda 2030, note, los planes de la ONU. La Agenda 2030 es de la ONU. Googlee, ponga Foro Económico Davos y el Foro Económico, como suena, B pequeña, Davos y el Foro Económico. ¿Qué postulados están hablando ellos para estos 10 o 15 años justo, ¿no? 10 o 15 años que van a venir. ¿Qué están hablando ellos? ¿Y la iglesia qué está haciendo? La manipulación de la mente y las emociones a través de las redes sociales, la inteligencia artificial, los dispositivos electrónicos inteligentes como los smartphones a través de los videojuegos, las redes sociales. Vea, usted ¿no se ha puesto a pensar usted lo siguiente? Usted está en la cama, a veces descansando, y usted piensa y dice, no lo habla, ¿no? Usted piensa y dice, qué rico comerme una pizza, ¿no? Y enseguida usted abre y el teléfono le manda, dice, la pizzería 04 en Tulcán. O uno está viendo el video YouTube y dice, Domino's Pizza, Pizza Hut. Usted está pensando en algo y justo de eso le sale el anuncio. ¿No le da miedo a usted eso? ¿No le entran unas cosas y dice, no, dice, es la tecnología, qué buenazo? ¿De dónde viene esto? No, esos son los algoritmos. Sí, pero ¿y eso? Sin darse cuenta usted ya está siendo manipulado, ¿no? La inteligencia artificial, el reinado de la cuarta bestia, dice el libro de Daniel. Y la iglesia ni entiende, dice, ¿qué es la cuarta bestia? ¿Cuál es? Si usted lee Daniel y si tiene los pies de metal, escribe una forma, dice los pies de barro, una cara de oso. Entonces el que tiene entendimiento sabe a lo que se refiere. Escuche bien esto, la unificación de las religiones o el ecumenismo se va a dar. Ecumenismo, diga ecumenismo.
Es más, ya existe una edificación que se está construyendo. Si ya no creo que se terminó, es más, ¿no? Ya creo que se terminó esta edificación, este templo para ese efecto, en donde va a ser el primer lugar, googleenlo ustedes, o si no le traigo esa información de última hora, en donde ya está ese templo, ese lugar, ese espacio físico, donde es una mezquita, una iglesia protestante y una iglesia católica, y va a haber un culto unificado de todas esas religiones ahí. Ya hay. Y si no me equivoco, creo que con la inauguración del Mundial en Qatar, algo van a hacer ahí, va a ser usado para algo de esto. No sé, tengo algo en mi espíritu, algo va a sacar, y aprovechando la emoción de la gente, sí, se inauguró ahí, porque creo que es en Medio Oriente justo eso. Y entre otras muchas otras cosas que van a ir sucediendo. Pero Jesús dijo, serán necesarias que sucedan, dijo Jesús. ¿Cómo más siguió respondiendo a estas dos preguntas? Jesús dijo, los tiempos finales son comparados a la labor de parto de una madre. Vaya al verso 8. Jesús dijo, todo esto será principio de dolores. No sé cómo usted ha leído la Biblia, pero yo me llenó de curiosidad y dije, ¿cómo es la labor de parto? ¿Cómo son los dolores de parto de una mujer que está dando a luz? Se me vino eso, dije, sí, ¿no? Porque si Jesús dice dolores de parto, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo empieza? Poquito, ¿no? Uy, lo que es, ¿no? Yo veía una vez a mi cuñado, uy, dijo, ya saltó. Mi hermano que era médico dice, aquí falta, dijo, 10 horas. Tranquilo. Pues fuimos hasta, creo que ese día a comer y todo eso. Pasó el día, uy, más seguido se dijo, ya me está doliendo más, y las que han tenido la oportunidad de ser madres saben a lo que me refiero, ¿no? Y sigue de a poco, empieza con menor intensidad, y luego se hace más intenso y más fuerte, más seguido, hasta que termina dando a luz. Eso trasladado a lo espiritual, por eso le decía mucho, dicen, no, los cristianos son exagerados. Terremotos siempre hay, la gripe, otra vez le digo, siempre las pandemias, no. Aquí Jesús dijo, principio de dolor, es decir, todas estas cosas siempre han habido, pero serán como los principios de dolores de una mujer de parto, es decir, van a ser más seguidos. Pongan mucha atención cuando vean que esto sea más seguido. Atención, no dijo tengan miedo, dijo atención. Uy, terremoto acá. El volcán allá en Indonesia, pero también acá en Shanghái. Qué raro, ¿no? Principio de dolores, más seguido, es decir, más intensos incluso, con mayor intensidad, más seguido, desastres naturales, terremotos, etc. Será señal, dijo Jesús, de que estoy cerca a venir por segunda vez. Cuando ustedes como iglesia vean eso, estoy pronto a venir, está más cercano ese día. Le doy un ejemplo más. Investigue las olas de calor. Yo le voy a hablar de Ecuador nomás, porque esto creo que yo lo he visto en España, hoy en la mañana lo escuchaba en Europa también. Olas de calor, de frío, lluvias intensas, de desbordes de ríos, temblores que se han dado en nuestro país en estos 3 últimos meses. Usted vea cuántos temblores, de ríos desbordados, lo que pasó en La Gasca, en Quito, usted no se da cuenta, sí. Todo ya pasó en el 1914. Uy, aquí en Tulcán, ¿no? Usted va, yo tengo aquí en la muñeca, digo, qué raro, 6 grados a las 3 de la tarde, la temperatura de las 8 de la noche. Uy, se siente el frío, ¿no? ¿Se ha dado cuenta en estos últimos meses? Y usted llega a las 6, 7, 8 de la noche, usted ve aquí en el 5, 3, 2 grados, la temperatura de las 3 de la mañana a las 8. Ha cambiado todo, ¿no? Y así estuvo 2 semanas o 3, ¿no? Olas de frío, usted va a la información, dice olas de frío en Sudamérica, olas de calor, el tiempo está cambiado. Principio de dolores, va a ser más intenso, y no se extrañe de que más intenso estas cosas. Luego Jesús sigue respondiendo, y escuche bien, dice, la nación de Israel es clave. Versos 15, 16 y 32, la nación de Israel es clave. Tome nota de esto y luego revise el YouTube y vuelva a escuchar la prédica si usted no trajo donde anotar. La nación de Israel es clave. La Biblia dice, la higuera representa a la nación de Israel. Jesús dice, de la higuera aprended la parábola. Si usted va al verso 15, 16 y 32, ¿por qué?
qué raro. Mateo 24 sí está clarito en algunas cosas, pero luego pasa a hablar de la higuera, luego habla del siervo fiel, mezcla una serie de cosas que me confundí, puede decir alguno leyendo lo que leímos al inicio, pastor. Pero ¿sabía usted que en lo espiritual la higuera representa a la nación de Israel? Y cuando usted entiende eso dice, ya, pues ahí sí lo leo con otro sentido, el capítulo 24 de Mateo. El enfoque clave que debemos tener como iglesia es Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios. Ponga mucha atención a esto. A medida que avanzan las cosas en esa nación, en ese país, nos acercamos al momento en que ocurrirá la segunda venida de Jesús. Es lo que él dijo. De la higuera aprendan la parábola. Eso es una señal de que yo voy a venir, les dijo a sus discípulos. Mi pregunta, usted como iglesia, ¿sabe lo que está pasando en Israel? Muchos dicen, nos tomaron la lección hoy. Pero bueno, yo soy cristiano ya 20 años, dicen algunos, ¿no? Otros dicen, pastor, hoy en la mañana oré y el Señor me llevó al tercer cielo. Todos dicen, yo estuve orando y vi el trono de Dios y yo terminé llorando en mi cuarto. Pero yo creo que si estamos conectados en este momento, el Señor le llevaría, por ejemplo, en mi caso, a bendecir a Israel. En estos últimos días el Señor bendice a la nación de Israel. Para los que no sé si alcanzan a ver, miren las banderas que están ahí. Muchos van a encontrarse que sí, ¿por qué pondrán ahí esa cosa, no? Hay dos banderas a mi derecha y a mi izquierda, ¿no? La nación de Israel es clave, iglesia. La higuera es Israel. Por ejemplo, googleé, investigué, se está queriendo reconstruir el antiguo templo de Jerusalén. Tú estás conectado, ¿eh? Eso está bueno, cada muchacho. Esos son señales, pues, de lo que está diciendo Jesús. Se quiere reconstruir el templo de Jerusalén. Como una de esas señales, si usted lee nuevamente, no sé, en esa parte tal vez se confundió, dice, cuando vean la abominación desoladora en el templo, el que lee, entienda, dice Jesús, huyan, y él empieza a dar una orden, ¿no? Así, ¿qué será la abominación desoladora? Está hablando de Jerusalén. De esto yo lo que le puedo decir que la abominación desoladora que habla la palabra puede ser una acción, escuche bien, una acción, puede ser un objeto o una persona que hará que el nombre de Dios sea insultado, pero este hecho, estas acciones van a ser en la nación de Israel. Puede ser una acción, puede ser que se coloque un objeto o puede ser que sea una persona que se va a mostrar ahí hablando algo en contra de Dios. Cuando pase eso, dijo el Señor, cuidado, porque va a ser en la nación de Israel, es más, justo en el lugar donde se encuentra el templo, dijo Jesús, o en el nuevo templo si se reconstruye. Es más, investigue esto. Dicen que los de la tribu de Judá, los judíos que no son mesiánicos, ya tienen lista una vaca roja. Ponga vaca roja en Israel, así investigue y lea de qué se trata. Ponga vaca roja en Israel y lea. Porque estos actos, estas acciones, dicen, serán como una abominación. Pero sobre todo, Apocalipsis 14:13 dice, quien las llevará a cabo detrás de todo esto será el anticristo, un espíritu, a través de una persona, que el espíritu ya está operando. Entonces ponga mucha atención. Yo le animo, iglesia, cuando usted se acuerde en su tiempo devocional, bendiga a la nación de Israel. Diga, Señor, bendice tu pueblo, bendice Israel. Guarda a tu pueblo Israel, y nosotros, Israel espiritual, bendícenos, porque ellos son tu sangre, linaje, puros. Nosotros espirituales, bendícenos. Amén. Ore así, bendiga a la nación de Israel. ¿Cómo más respondió, dijo Jesús, a estas dos preguntas? ¿Cuándo será? ¿Qué señales? Dijo, la astronomía bíblica es importante, iglesia. Astronomía, no astrología, porque la astrología es pecado. Si usted va a Isaías, a Jeremías, escuche bien, astronomía bíblica, no la astrología, ¿sí? El verso 29 dice esto. ¿Por qué? Yo le resumo así, la astronomía bíblica es importante. El verso 29, por ejemplo, escuche bien, en los últimos años, en muchas ocasiones, la luna se ha vuelto roja. ¿Se ha escuchado eso? Roja como la sangre. Por ejemplo, en el bienio, en el 2014, en el 2015, tuvo lugar una serie de 4 lunas de sangre. 4, tan seguidas en este bienio. Y el 31 de enero del 2018 hubo una superluna azul de sangre.
que solamente, dicen los estudiosos, aparece cada 150 años. Eso pasó en el 2018. Qué raro, la semana 70, la recta final. Usted va a decir, sí, ¿no? Va cuadrando algunas cosas. No le quiero decir que el día, la hora, vamos a terminar hablando aquí de cuándo va a llegar, no, porque eso nadie lo sabe. Es señales nada más, ¿no? Aparece cada 150 años, apareció el 31 de enero del 2018. Una superluna llamada de sangre de lobo se dio en enero del 2019. Hasta el nombre, ¿no? Sangre de lobo. Y así en estos últimos años, incluso en los últimos meses, si usted pone superlunas, le va a dar con fechas. Han habido una serie de lunas de sangre, eclipses, que han sido acompañados justo, si usted ve las fechas, han sido acompañados de eventos importantes como la guerra de Ucrania, desastres naturales más seguidos, que es lo que estamos hablando, la pandemia. Si usted ve cuándo coincidió la pandemia, qué pasó en esa época de la pandemia, está coincidiendo con esto: inundaciones severas, terremotos, desórdenes climáticos, erupciones volcánicas, entre otros muchos eventos, los cuales han sido desatados junto a señales en los cielos. Por eso la astronomía bíblica es importante. ¿Es bíblico, pastor? Sí. Astronomía, vuelvo a repetir, no astrología. Anote esto, iglesia, para que vaya por el tiempo. Ya vamos cerrando esta primera parte. Génesis 1:14, para que lo que le estoy diciendo usted vaya a la Biblia y encuentre y esté tranquilo y diga, sí, es bíblico, la astronomía bíblica es necesaria. Génesis 1:14, Jeremías 10:2, Lucas 21:11 y Lucas 21:25, Hechos 2:19, entre otros muchos más versículos, los cuales la iglesia debe aprender a leer. ¿Por qué es importante la astronomía bíblica? Porque usted tiene que aprender a mirar el cielo, por eso habla Jesús de eso, y saber qué tiempos estamos viviendo. Cuando usted escuche y dice, una serie de lunas rojas, va a venir un eclipse, usted debe decir, Y cuando vaya a su lugar secreto diga, Señor, ¿qué tiempo es este? ¿Qué época? Señor, muéstrame, ¿qué pasa? ¿Por qué debo orar? ¿En qué debo prepararme? ¿En qué debo estar listo? ¿Qué debo hablar a mi familia? Si tal vez no son creyentes, ¿qué debo hacer? Debemos como iglesia aprender a leer estas señales de los cielos. La astronomía bíblica es importante. Debemos aprender a leer, a interpretar, a discernir para saber qué, cómo y cuándo orar. Muchos cristianos estamos viviendo porque sí, no sabemos nada de esto. ¿Cómo más respondió Jesús? Dijo, la iglesia debe interceder. Verso 20. Está hablando esto, la iglesia debe orar, interceder. Todo esto Jesús nos lo habló para un tiempo como este, no para llenarnos de desesperanza, miedo, sino para accionar. Diga, yo debo accionar. Diga, debo accionar. Accionar. Para que como iglesia seamos luz, sal, para que como iglesia seamos el ejército de resistencia del Dios vivo. Nosotros vamos a poner resistencia, aunque poquitos, pero nosotros no le vamos a dar tarea fácil. Por eso el enemigo a toda costa va a eliminar el cristianismo, no va a querer. Pero aunque seamos pocos, ahí vamos a estar siendo una piedra en el zapato para estas cosas del enemigo. No con armas naturales, sino con armas más poderosas que un arma natural, que una pistola, que una granada, y que están a nuestro alcance, las armas espirituales. ¿Cuáles? ¿Cuáles, iglesia? Una de ellas, ayuno, oración, la más poderosa para mí, para mi opinión, la oración. En estos tiempos, más que nunca, si usted va al verso 20, está hablando de esto la palabra. Más que nunca en este tiempo debemos orar sin desmayar, interceder, no solo por nuestra vida y familia, sino por otros. Amén. Ore. Amén. ¿Qué más dijo Jesús? La iglesia debe velar. Verso 42. Esta palabra significa, escuche, mantenerse despierto, significa vigilar, significa estar alerta. ¿Está despierto, iglesia, usted? ¿Ha estado alerta, iglesia, usted de todo esto? Significa estar vivo, es una actitud de alerta y vigilancia espiritual, así lo traduce la Biblia. Para poder estar despiertos, alertas, velando, es necesario no dejar tres cosas. Escuche bien, ¿cuántos de ustedes quieren estar despiertos, vigilantes, alertas? No es posible si usted deja una de estas tres cosas fundamentales. Primero, la oración. Segundo, la lectura de la Biblia. Y tercero, el congregarse constantemente. Si usted deja uno de estos tres elementos,
difícilmente va a poder mantenerse despierto, vigilante o estar alerta. No va a poder. No va a poder. ¿Qué más dijo Jesús? La iglesia debe estar preparada. Versículo 44, la iglesia debe estar preparada. ¿En qué, pastor? Esta palabra significa estar prestos, listos, dispuestos. Diga dispuesto, diga disponible. Muchas personas en este tiempo dicen, yo tengo mucha buena intención, pero no tiene tiempo, no tiene disponibilidad para las cosas de Dios. Revise eso, porque este tiempo, dice, la iglesia debe estar preparada, y en el griego esta palabra significa estar prestos, dispuestos, listos. Significa ser prontos, prevenidos, preparados en dos direcciones. Prepárese, iglesia, espiritualmente, que es lo primordial, y segundo, en lo natural también. Estudie la carrera que tú estás siguiendo. El Señor la va a usar, la profesión que tú tienes, el Señor la va a usar. Necesitamos estar preparados en estas dos direcciones, en lo espiritual sobre todo y también en lo natural. Prepararnos lo más que podamos en estas dos áreas, iglesia, para estar listos y como iglesia saber cómo actuar y responder en estos 10 o 15 años siguientes. Es importante. Escuche bien, iglesia, es importante esto, es vital. Y en el verso 45 y 46 dice luego Jesús, el siervo fiel, en otras palabras, los pastores y los líderes son claves en estos tiempos finales. En estos versos, el siervo fiel y prudente, al cual hace referencia, yo creo que significa los pastores y los líderes de la iglesia alrededor de todo el mundo, y la iglesia en sí. Es ese buen siervo fiel, la iglesia en sí, los líderes, los pastores. A las personas que el Señor les ha llamado al ministerio, y la palabra insta a que sobre todo los pastores y los líderes sean fieles, que hagan lo que tienen que hacer, que estén en el lugar espiritual y natural que deben estar. Si la posición es de pastor, pues el pastor debe estar predicando la palabra. Si es de maestro, enseñando. Si es de intercesor, debe estar orando de manera efectiva. Si la posición es de adorador, levantando el nombre de Dios en alabanza y adoración. Si es el de profeta, declarando palabra fresca de parte de Dios. Si es evangelista, ganando almas para el reino de Dios. Por eso este tiempo no es de, bueno, me voy, bueno, no, ya no hago. Me fui. No es el tiempo. Es clave, usted debe estar en el lugar donde debe estar. Y como iglesia, pues, que representa este siervo fiel y prudente, no solo los pastores y líderes, sino la iglesia como tal, y como iglesia, pues, siendo luz y sal para este mundo, mostrando como miembros, a través de nuestro testimonio y forma de vivir, la realidad de la existencia de Dios. Muchos dicen, Dios no existe. Usted, parándose al lado de esa persona, le va a mostrar que Dios sí existe. Que sí existe, porque Él no va a poder entender eso que siente cuando usted se acerca, cuando usted hace una oración por esa persona. Va a decir, uy, me da ganas de llorar, no sé, hay algo aquí. Sí, es Dios, a través de usted, haciendo cosas diferentes a las personas que no creen, sirviendo de ejemplo, incluso, escuche bien, iglesia, sirviendo de ejemplo incluso a aquellos que dicen ser cristianos, pero que todavía no han tomado en serio a Dios. Este tiempo, al verle a usted, no perfecto, pero sí de ejemplo, le diga, mira, tú vas a la iglesia y también te vas a emborrachar, pero yo voy a la iglesia y trato lo más posible de mantenerme. Sí se puede, ¿sí ves? Que usted le muestre. Jóvenes, ustedes le pueden mostrar, mira, yo soy joven, y sí se puede decir no, guardar el corazón. Sí se puede decir no a una copa y mejor irme con mi familia, no sé, o hacer otra cosa. Sí se puede, mira, sí se puede. Amén. Luego dijo Jesús, ¿cuándo será esto? Respondiendo, ¿qué señales habrán? Volviendo al verso 6, Jesús dijo, tranquilos, de todo lo que hemos hablado, dijo, iglesia, todavía no es el fin. Eso me da esperanza a mí, es como todavía podemos hacer algo. Todavía podemos llevar a muchos a salvación, creo, porque todavía no es el fin, a pesar de todo este tiempo oscuro. Jesús pide a la iglesia, dijo, no turbarse, dice, no se turben, si usted va al verso 6. No turbarnos, turbarse significa cambiar el ánimo. El mensaje de hoy no es para que usted se vaya desanimado, cambiado el ánimo, no. Es para que usted se ponga alerta. Porque turbarse significa cambiar el ánimo, interrumpir la continuidad de palabras, acciones, para que usted no cumpla una tarea. Y eso es lo que quiere el diablo, que usted más bien se llene de miedo para que no haga lo que tiene que hacer, ir y predicar la palabra, ayudar a otros. Turbarse significa confundirse, significa desorden.
sorprenderse. En el griego se traduce también como lamentarse, aterrarse, alarmarse. El Señor dice, no hagan eso. Jesús dijo, no hagan eso. Y lo importante en este punto es que en lugar de turbarnos como hijos de Dios, debemos actuar en fe. Amén. O sea, no se turben. No es el fin todavía. No se paralicen, no se aterren, no tengan miedo, no se alarmen. Más bien actúen en fe, en base a mi palabra, a la voz del buen pastor que soy yo, nos dice Jesús. Escúchele a Él. Las noticias las escuchamos para saber por qué orar y qué hacer, pero nuestro estado de ánimo, nuestro espíritu y nuestra conducta la va a definir el Señor y su palabra. Amén. Y esto es algo tremendo. No pasará esta generación, dice la iglesia. Versículo 34. Y escuche, y con esto voy a cerrar el mensaje de hoy. No pasará esta generación, el verso 34. Bíblicamente, una generación, dicen algunos estudiosos, que es de unos 30 o 40 años. Escuche bien. Y en este punto es muy importante una vez más la nación de Israel, porque es clave para hablar de generaciones. Israel. La generación está limitada a los israelitas, según la Biblia. Todos giran en torno a Israel. Y aquí también podemos tomar en cuenta lo que otros teólogos dicen sobre el estudio de las generaciones bíblicas y mencionan lo siguiente, escuchen. Una generación bíblica es de 70 a 80 años. Unos dicen 30 o 40. Otros dicen no, 70 a 80 años, porque eso dice el Salmo 90:10, donde expresa los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos 80. ¿Leído? Entonces, en promedio, una generación bíblica comprende, podemos decir, los 40 a 100 años, una generación bíblica. Como la mayoría de estudiosos coinciden que Israel es la nación a la que Jesús se refirió como la higuera, ya dijimos, dicen, esta parte es clave y marca el inicio de la generación bíblica, Israel, la higuera. Y no pasará esta generación se refiere a que como la higuera, Israel floreció el 14 de mayo de 1948, es decir, en ese año la nación de Israel llegó a ser país, nación nuevamente. Si usted lee antes del 48 no existía Israel. Fue dispersado. Si usted en la Biblia dice por tu inequidad y porque tu infidelidad, dice no, Israel dejó de ser. Pero el 14 de mayo del 48 vuelve a ser nación, le devuelven el territorio. Y aquí dicen los estudiosos, tengan mucha atención, aquí es la higuera, nació la higuera, empezó a florecer. Y desde aquí debemos contar la última generación. Y cuando la nación de Israel fue restaurada en esta fecha, dicen los estudiosos, esto ya marcó el inicio de la verdadera generación. Esto quiere decir que llevamos varios años de generación contados ya, la última semana 70. Y si se hace una suma desde el año 1948, podríamos decir que llevamos más de 60 años, ¿no? ¿Exactamente cuánto desde el 48? Saque cuentas rápido usted, de 1948 al 2022. Sume, reste. Le doy segundos a los que están aquí, tal vez en las redes sociales, póngame. De 1948 al 2022, ¿cuántos años han pasado? 74 años. ¿Cuánto decíamos? Semana 70, 74 años. ¿Cuánto es la semana bíblica? 70, 80 años o de 40 a 100 años. O sea, está justo el 70 ahí. Entonces aquí uno, dice Jesús, está diciendo, no pasará esta generación. Y es aquí en donde debemos de tener paciencia, y no sé si usted ahorita dice tenaz, y recordar que a Dios le pertenecen los tiempos. Él sabe, sabe que los días de esta persona finalizan, acabó. Puede tener esa persona 6 años, otros 70 años, 40, Él tiene los días contados, y así mismo es el tiempo. Y dice, aunque la generación es de 70, si vamos al Salmo 90, 70, 80, ya vamos 74 y el Señor nos es como que yo veo y dice, puede ser 70, nos ha dado como yo le veo, mi opinión, 4 años más de gracia. Y si el Señor sigue teniendo bondad con nosotros, puede dar una generación completa de 80, como dice el Salmo 90. Para llegar a 80 en el 2000, ¿cuántos se hacen 80? Que ahorita han sido 74, para hacer 80, 6, es decir, en el 2028. ¿Para qué estoy hablando ahorita esta profecía? Para dentro de 10 o 15 años a lo mucho. Ojalá el Señor nos dé un poquito más de 80, no sé, podemos seguir esperando en Él. Si a Dios le place darnos una de 100, de 200, lo que más se pueda, creo yo.
¿verdad? Eso ya será decisión de Él, pero no será por mucho tiempo más, creo yo. Aunque en lo personal, déjeme decirle como pastor, por lo que he podido orar, estudiar en la palabra, no será más de unos 10 o 15 años, en los cuales se va a dar la segunda venida de Jesús. Y ahí viene, usted va a entender, dice, y la generación que no va a haber muerte. Yo creo con todo mi corazón que usted y yo seremos esa generación. Si el Señor lo determina antes, ¿no? Llevarnos antes, usted y yo, vamos a ver ese evento que describe la palabra. Y si se abrirán los cielos, y todo ojo le verá, y vendrá por nosotros. Estamos ya en la recta final. Es clave. Ahora usted no sé si entendía, dice, no pasará esta generación. 14 de mayo de 1948, Israel, el reloj profético de Dios. Pero recuerde, el día y la hora nadie lo sabe, no estoy diciendo cuándo va a llegar. Pero es en este periodo de tiempo, 10 o 15 años, estoy seguro se va a dar. Por eso Jesús dijo, no pasará de esta generación cuando todo esto suceda. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Y otra señal que le va a dar a usted, investigue, googlee otra vez, es esto, dice, el día y la hora nadie lo sabe, pero terminó respondiendo a las preguntas Jesús. ¿Cuándo será? ¿Qué señales habrá? Terminó con esto, un broche de oro, verso 14, si usted vuelve a la palabra. El evangelio será predicado en todo el mundo, dijo. Y entonces vendrá el fin. Yo le quiero compartir lo siguiente, no sé si usted sabía, pero el 97% de las personas que no son cristianas, que todavía no conocen a Jesús, o nunca han escuchado de Jesús, o ni siquiera conocen o saben lo que es la Biblia, escuche bien, viven en lo que se le ha llamado la ventana 1040, así googlee, ponga, ¿qué es la ventana 1040? Esta población vive en la ventana 1040, los hijos de Dios le han catalogado así, los teólogos incluso. ¿Sabe qué es la ventana 1040? Es un área rectangular de nuestro planeta que se extiende desde África occidental hasta Asia oriental. En coordenadas, los que estudiamos física, matemáticas, vectores, 10 grados al norte y 40 grados al sur del centro de nuestro planeta o del Ecuador. Si usted va 10 grados al norte y 40 grados al sur, es esa ventana, esta área rectangular que se extiende desde África occidental hasta Asia oriental. Y en esta zona, por eso le conocen como 1040, en esta parte del mundo viven millones, quienes tienen muy poca o ninguna oportunidad de alguna vez haber escuchado, de escuchar la palabra de Dios, conocer de Jesús. Dentro de esta ventana se encuentran la mayoría de musulmanes, escuche bien, usted va a entender, la mayoría de musulmanes, hindúes, budistas se encuentran, por ejemplo, en este territorio. Están las áreas más oscuras, dicen algunos, de todo el mundo. ¿Sabe? Escuche bien esta estadística. Mueren más de 80,000 personas cada día dentro de estos países asiáticos sin conocer del amor de Jesús. 80,000 personas al día que no conocen de Jesús. Y para los que sabemos qué significa 80,000 personas que se mueren día a día sin conocer a Jesús, ¿a dónde van? Responda usted. Solamente dentro de la India se encuentran como 500,000 aldeas en donde nunca se ha predicado el Evangelio. ¿Qué le parece? En algunos de estos lugares ni siquiera es legal tener una Biblia y usted a veces ni la lee o ni en el celular, nada. Y Jesús dijo que una de las señales que tiene que tomar en cuenta la iglesia como definitiva será cuando todo el mundo conozca de Jesús, cuando el Evangelio sea predicado a todo el mundo, sin excepción, dijo la palabra. Lo cual marcará la fecha en lo espiritual y en lo natural para saber que Jesús llegará por segunda vez. Dentro de los países que se encuentran en esta zona y aún fuera de ella, colindantes y que están dentro de esta área de no conocer de Jesús, o que es difícil ser cristiano aún, escuche, es difícil ser cristiano, son estos países. Quiere, anote, usted puede orar, ¿no? Hay intercesores que interceden por los países: Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Irán, Nigeria, India, Sudán, Cuba, Sri Lanka, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y China. Son unos 2 o 3 más.
Pero a medida que avanza el tiempo, más personas han sido levantadas. En estos últimos tiempos, sobre todo, Dios ha levantado hombres, mujeres, la iglesia, y ha levantado misioneros a estas naciones para ministrar y predicar a una costa de sus propias vidas. ¿Ha escuchado usted lo que les pasa cuando van a Pakistán, a Irán, a China? Muchos de esos hombres no han regresado, han tenido que regresar en un ataúd. Pero ya les dejaron sembrando la semilla. Y cada vez más en esta ventana 1040 están conociendo de Jesús. Y tarde o temprano, y le vuelvo a repetir, iglesia, creo en lo personal, en estos próximos 10 o 15 años todo el mundo conocerá de Jesús. Es irremediable y pronto vendrá por nosotros. Amén. Amén. Así que ponga mucha atención lo que está por venir, todo lo que hemos hablado hoy. Ore. Iglesia, no importa su lucha personal hoy. Usted puede tener deudas, usted puede estar pasando por una enfermedad. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Quitemos los ojos por un momento de nuestra necesidad y pidamos al Señor que nos dé este discernimiento para entender lo que está por venir. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a concluir este tiempo. Nos hemos extendido un poco más, pero yo creo que era necesario para poder cubrir esto que el Señor nos tenía que hablar el día de hoy. Cierre sus ojos, usted que nos está escuchando a través de la transmisión en línea, donde usted está en su habitación, puede estar escuchando incluso en diferido en su auto este mensaje. Cierre sus ojos, es algo serio. Yo sé que el Espíritu Santo estuvo de una manera especial en esta tarde. Hay una persona que está escuchando el mensaje y que el Espíritu Santo le acaba de convencer de pecado. Está escrito en la palabra que es algo espiritual. Al hijo pródigo le pasó. Dice que él estuvo comiendo junto a los cerdos y dice la palabra, y volviendo en sí dijo: ¿qué estoy haciendo? Ese volver en sí significa convencerse de pecado, y ninguna persona le puede convencer sino solo el Espíritu Santo de Dios. A través de este mensaje hay alguien que se ha convencido de pecado. Arrepiéntase. El Señor no está buscando gente perfecta. El Señor perfecciona a los que Él llama, a los que se arrepienten. Y si usted se arrepiente, el Señor le va a perfeccionar y le va a usar para poder ayudar a otros. Cierre sus ojos, vamos a orar para terminar. Oremos pidiendo a nuestro Padre que nos use, que use nuestras vidas para alcanzar a los perdidos, que pueden ser aún los miembros de nuestra familia que todavía no son salvos. Oremos en este momento pidiendo que nos unja, que nos llene de su Santo Espíritu, que nos dé su sabiduría, su inteligencia, el discernimiento para entender estos tiempos que estamos viviendo, para saber qué viene de su corazón, qué es lo que viene del cielo, qué cosas son de nuestro Padre y cuáles no lo son. Pidámoslo en este momento. Padre, te damos gracias. La palabra profética más segura, tú la has puesto en nuestras manos, la Biblia, tu palabra. Y a través de este mensaje, Señor, yo te pido, despiértanos como iglesia, despierta la iglesia alrededor del mundo, Señor. Que cuando tú vengas nos encuentres en el lugar correcto a cada uno de nosotros, Señor. En este momento queremos orar primeramente pidiéndote perdón, sin excepción, empezando por mí como pastor. Perdónanos, Señor, de toda falta, de todo error, por nuestras debilidades. Hoy dejamos el orgullo a un lado y entendemos que sin ti es imposible cambiar, es imposible dejar cosas, es imposible dejar hábitos. Hoy entendemos que necesitamos de ti. Padre, hoy dejamos todo de lado y te decimos con nuestras propias palabras: te necesitamos, Dios. Jesús, te necesitamos. Hoy entendemos los tiempos que estamos viviendo, nos falta tanto. Pero si algo puedes hacer con nuestra vida, úsanos, aquí estamos. Oramos por cada persona que está escuchando este mensaje. Levántanos como esa iglesia poderosa. Levántanos como ese ejército, como nos describe tu palabra, la iglesia. Ese ejército del último tiempo, Señor. Úsanos como verdaderos soldados de Jesucristo, como está escrito. Ayúdanos a ser valientes. Padre, en este momento aviva los dones que has puesto en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros tú has puesto dones, talentos, habilidades especiales para este tiempo. A muchos
discernimiento de espíritus, a muchos el ver visiones, a muchos el discernir los tiempos, para muchos obrar milagros, para muchos, Señor, nos has ungido para orar y sanar a los enfermos, para traer liberación, libertad a los cautivos. Activa, viva tu obra en medio de estos tiempos, Señor. Perdónanos si no hemos hecho lo que tú nos has mandado hacer. Perdónanos si nos hemos equivocado, Señor, con nuestras decisiones. Perdónanos, Señor, si hemos caído en la trampa del enemigo, tomando decisiones que sabíamos que no las debíamos que tomar. Y Padre, cumple tu palabra en este tiempo, Señor. 2 Corintios 5:17, haznos nuevas criaturas hoy. A todos los que estamos escuchando este mensaje, Padre, cumple lo que está escrito en tu poderosa palabra. Que las cosas viejas en este momento pasen y que las empiezas a hacer nuevas en nosotros. Hoy declaramos esa palabra poderosa sobre cada persona en este momento. Padre, las cosas viejas pasaron y he aquí todas sean hechas nuevas, Señor. He aquí en ti somos nuevas criaturas desde este momento. Tú nos haces nuevas criaturas, las cosas viejas pasan y haces todo nuevo en nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.